Bueno, bona vesprada o bon dia de vesprada, com diuen al meu poble. Benvinguts i benvingudes a tots i a totes. I en primer lloc jo volia agrair molt expressament a Maumo León, a Àngela Montesinos, la invitació a formar part d'aquest acte i sobretot en aquesta presentació, podríem dir de caràcter inaugural, fer-lo en aquest cas com a vicerectora de Cultura i Societat de la Universitat de València i com no podia ser d'una altra manera en nom de la nostra rectora, de la professora Mavi Mestre. I també en nom del director del Col·legi Major Rector PSET, Carles Xavier López, una persona, com sabeu, molt compromesa, no sols des del punt de vista del que significa per a aquesta universitat, la Universitat de València, mantindre un col·legi major que forma part d'aquest esperit on els col·legis no són únicament una residència universitària, sinó que són llocs, espais de vida universitària on els nostres estudiants i les nostres estudiants viuen, habiten, però també se formen en aquests valors que són els valors de la universitat. Valors de la universitat que tenen sobretot una importància transcendental en l'àmbit de la cultura. La cultura universitària significa d'alguna manera expressar, transcendir des de l'àmbit del coneixement el dret cultural de les persones a gaudir de la cultura i per això aquest col·legi és molt dinàmic dins del vicerectorat a través de les seues exposicions que tenen un marcat, podríem dir, caràcter. Mau coneix molt bé perquè va exposar així fa ja un temps una magnífica exposició sobre la memòria i la vida dels col·legials, que recordem tots amb molt de carinyo, Mau, i que a més és sobretot exposicions, conferències, cinefòrums, activitats culturals diverses que tenen una línia marcada en l'àmbit del compromís social, que jo crec que és el que caracteritza aquest col·legi, la seva activitat cultural, la seva programació. Jo d'agrair també, estava per ahir, a Trinissimo, que és la nostra gestora cultural, l'esforç tan gran que fan en recursos molt xicotets, això també he de reconèixer-lo, en recursos econòmics molt xicotets, perquè som una universitat gran però molt infrafinançada. I volia, per tant, agrair-los aquesta manera de fer cultura, establint aquesta relació amb l'activisme artístic, amb l'activisme cultural. I dins d'aquesta manera d'entendre la cultura tenim aquesta taula redona tan important i significativa dedicada a les dones, al treball, a la ciutat també i a l'àmbit rural, que s'emmarca dins d'una exposició que té lloc a les Atarassanes, Maumo León Pradas, Arte Social con Perspectiva de Gènere. Jo coneix molt la trajectòria de Maumo León perquè ens coneixem de fa molt de temps a través d'un company de departament, a través d'Àngela també, però d'un company de departament que és Alejandro Villar, que junt a un col·lectiu de dones encoratjadores van dur a terme un projecte molt encisador, el Portal de la Igualtat. Un portal de la igualtat que jo crec que parla de moltíssimes coses. Quan des de l'àmbit de l'artístic, l'àmbit de lo creatiu, l'àmbit de la història de l'art, així som dos historiadors de l'art que estem així a la taula, parlem de la presència de les dones a la història. És de veres que hem treballat molt i jo crec que és una qüestió que hem de continuar treballant el paper de les dones a la història passada com un element també de reivindicació del paper de les dones en la construcció social de la nostra cultura i en la construcció cultural, com a creadores, però també en altres aspectes, podríem dir, dins d'allò que nosaltres anomenem l'ecosistema de les arts. Però moltes vegades se'ns oblida, dins d'aquesta mirada acadèmica del que nosaltres anomenem les ciències del passat, se'ns oblida que també hem de cuidar la presència de les dones
i la seva visibilització en l'història actual, no? En el món en el que habitem, en el món en el que vivim i com hem de construir de manera conjunta, enxarxada, aquesta manera de no ocultació, de no amagació del treball de les dones en la contribució de la creativitat i de la cultura contemporània. I sobretot que aquests àmbits que queden, nosaltres diguem moltes vegades als marges, però que no ens agradaria que estiguin als marges, sinó que foren realment la centralitat de les nostres preocupacions, que és la vida rural, on les dones encara són doblement invisibilitzades, i més si que parlem en moltes ocasions d'altres aspectes relacionats en diferències socials o altres ètnies, etc., que conjuga en aquesta mirada on de projectar clarament d'una manera posicionada i conscient i com a universitat aquesta reivindicació de les dones del treball en la construcció de la nostra societat contemporània. I per això és d'agrair la presència de totes les dones que estan avui ací a la taula. Jo crec que t'anomenem quota, no? Perquè som així un conjunt de dones, això m'agrada molt també, donar-vos a totes les gràcies, a més dones de totes les edats, jo crec que també això m'interessa moltíssim perquè jo sempre dic que dins d'aquesta mirada, sobretot en l'àmbit no sols de la cultura, sinó diria un poc de l'hegemonia, de qui ocupa una certa posició, existeix una contínua invisibilització de les dones que hem patit totes, que transcendís en moltes ocasions allò que està fora del sentit comú. De manera reiterada, i això ho he comentat moltes vegades en Àngela, les dones són invisibilitzades perquè de manera contínua s'infantilitza la nostra posició. Jo tinc 50 anys i encara me diuen eres vicerectora, que ets jove. Però jo he sigut jove pràcticament tota la vida, quan tenia 16, quan tenia 18, quan tenia 20, quan tenia 25, quan vaig començar a ser professora de la universitat, quan vaig ser titular, ara mateix que soc vicerectora, quan vaig ser degana, sempre he sigut jove. I aquesta joventut que s'atribueix a les dones no és perquè ens conservem bé, és una joventut que el que significa és que mai estàs suficientment preparada per estar al lloc on estàs. Mentre que als homes s'atribueix sempre la perfecció de saber estar en el moment adequat a llocs de treball o de càrrecs de gestió. Quan són joves, perquè són joves promeses. Quan estan a la seva maduresa intel·lectual, perquè estan al moment adequat. Quan són majors, evidentment, perquè tenen una saviesa que evidentment han de compartir i que nosaltres hem de respectar. Però, en canvi, nosaltres serem sempre joves fins que som massa velles. I velles no en B alta, sinó en B baixa. El que significa ser vella i, per tant, ja inservible per a la societat. Per tant, m'agrada molt aquesta taula redona de treball conjunt, de reflexió conjunta, per a compartir fora d'aquestes mirades d'edadisme. D'agrair molt aquesta mirada transversal i creuada que se genera en aquesta taula redona. Sense més, agrair de nou a totes les persones presents, sou benvinguts i benvingudes de nou, i sobretot a les persones que estan a la taula, a Àngela i a Mau, i començaré donant la paraula a Àngela Montesinos, que a més ha sigut la comissària d'aquesta exposició feta a l'Ajuntament de València. He de dir que, com a professora que soc de la Universitat de València, l'hem perduda dins del departament, ara està a la Universitat Politècnica com a professora, això que guanya la Politècnica i que perdem nosaltres. Però moltíssimes gràcies per a aquest comissariat, per fer possible aquest projecte, per treballar junt a Mau. I ara sí, tens la paraula per a iniciar aquesta taula redona i donar les paraules a les que sou verdaderament les actrius i protagonistes d'aquest acte. Moltíssimes gràcies. Muchas gracias. Muchas gracias, Esther.
por las palabras, ya nos tenemos confianza y por mucha confianza que haya, siempre que hayan esas palabras buenas se agradece. Sabes que yo también te admiro mucho. Bienvenidas a todas. La verdad es que es una mesa redonda que es bastante, me siento bastante orgullosa de estar rodeada de estas mujeres. Se dice mucho lo de empoderadas, a mí a veces ya me está cansando un poco. Son mujeres trabajadoras como tienen que ser, inteligentes como tienen que ser y ya está. Creo que no hay que darle más subrayar estas cuestiones. Ya para centrar un poquito la mesa redonda, que ya lo ha comentado Esther, la vicerrectora, esta mesa que se titula Mujeres y Trabajo, Ciudad y Ámbito Rural, está enmarcada en la exposición que, como bien ha comentado, es Maumoleón Pradas, Arte Social con Perspectiva de Género, que está actualmente ya hasta julio, o sea que todavía, si alguien no la ha visto, puede ir a disfrutarla en las Reales Atarazanas de aquí de Valencia. Antes de empezar un poco a contextualizar y a enmarcar esta exposición, quiero agradecer evidentemente a Maumoleón, la artista, por organizarla y coordinar la mesa, al Ayuntamiento de Valencia por darnos la posibilidad y organizar la exposición, a la Universidad de Valencia por invitarnos, ¿no? y abrirnos sus puertas a través del Colegio Mayor Rector Peset, en la figura de Xavier y de Trini, que son los que están aquí pues, al pie del cañón siempre, y evidentemente como representante también de la Universidad de Valencia, y no solo como representante, sino porque sé que creen estas cosas y trabaja por ellas, a Esther Alba, vicerrectora de Cultura, Sociedad y Universidad de Valencia. Y ahora ya, sí, como les he comentado, voy a enmarcar un poco lo que está siendo o lo que ha sido y cómo se creó la exposición, Maumoleón Pradas, Arte Social con Perspectiva de Género, y luego daré paso a mis compañeras pues, para que un poco hablen de cómo, ¿no?, esas relaciones artísticas se generan a través de incluso otros ámbitos profesionales, ámbitos urbanos, ámbitos rurales, etcétera, ¿no? Maumoleón creo que es por todas conocida, es una artista comprometida con el arte social, trabaja de manera normalmente desde el principio de su carrera de manera y de forma colaborativa con diferentes agentes sociales y artísticos y siempre evidentemente en una línea de un activismo, por supuesto, feminista. Su obra investiga y reivindica el papel de las mujeres en la sociedad, desde el pasado hasta el presente, aboga por la igualdad real entre hombres y mujeres, evidentemente en todos los ámbitos, desde un punto de vista de una sociedad evidentemente tradicional, occidentalocéntrica y patriarcal, evidentemente. La exposición, si ya la han visto, lo que hace es ofrecer una visión reveladora de la carrera de Mau, del artista, con obras que abarcan desde instalaciones, performance, fotografía y campañas de activismo digital en redes sociales, que es un elemento diferenciador de Mau, ¿no?, como artista y como producción artística de Maumoleón. Sobre todo en esta exposición nos centramos en las 2 últimas décadas de su trabajo artístico, de ese proyecto creativo, e intentamos crear un discurso o una narrativa en forma de epidermis que crease un espacio compartido de todos esos proyectos que ella ha creado, ¿no? Y también actualizando las bases temáticas y los procesos de la propia artista, ¿no? Se centra pues, evidentemente en esa desigualdad de género, la justicia social y la sostenibilidad ecológica. Y así nos invita a reflexionar sobre problemas persistentes, ¿no? Y vemos cómo, a través de esta exposición, la obra de Mau evoluciona en respuesta a estas cuestiones críticas que les estaba comentando. Esta exposición estructura diálogos visuales y conceptuales a través del tiempo y de los contextos y nos invita un poco a cuestionarnos y también a su vez responder a cambios sociales y culturales actuales, ¿no? Cada proyecto que se puede ver en esta muestra o en esta exposición está actuando como un espejo
como un reflejo, ¿no?, de las tensiones contemporáneas históricas que vivimos, y propone el arte, que creo que es lo interesante en estas cuestiones, como herramienta para la comprensión, ¿no?, de esos reflejos y esas problemáticas que persisten, ¿no?, y cómo esas reflexiones, esas respuestas pueden ir evolucionando a través del tiempo, ¿no? Los significados van cambiando según el contexto que nosotros vamos viviendo, ¿no?, de un mismo elemento o de una misma visualidad. Para concretarlo un poquito, la exposición se divide en 5 proyectos. Le llamamos proyectos, y eso es algo que estamos muy de acuerdo, no llamamos obra, así como tal, porque proyectos, por eso que insisto, son proyectos colaborativos. La artista, evidentemente, crea, tiene esa creatividad, pero trabaja con otros agentes sociales, otros agentes artísticos, y a su vez el público también colabora, ¿no?, en el cierre o en la creación de esas piezas. Por eso les queremos llamar siempre proyectos artísticos más que la obra tradicional o clásica que nosotros conocemos en el mundo del arte. Como comentaba, la exposición está dividida en 5 proyectos, que evidentemente cada proyecto tiene un significado específico respecto a todas estas cuestiones generales que estaba comentando. Hay un primer proyecto que es con el título Palimpsesto Casa Prisión, que explora temas como la visibilización de las mujeres en el ámbito doméstico y de los cuidados, del trabajo, la tierra, los museos y la educación. Un segundo proyecto que es Equal Work, Equal Rights, sobre la división sexual del trabajo y la educación, que aquí lo que hace es reactivar esta pieza ya creada en su momento, pero reactiva y además incluye unas reflexiones actuales sobre esa igualdad en la educación, en este caso. Luego, por otra parte, y que luego me referiré a ella con más detalle, es Mujeres por la Tierra, campaña por el cuidado de la tierra y el reconocimiento del trabajo de las mujeres rurales, donde se celebra y critica las contribuciones y marginalización de las mujeres rurales. Luego, como he comentado, la comentaré muy sucintamente, porque esta pieza podríamos decir que es la importante, ¿no?, de esta muestra, ya que es una pieza que está creada específicamente, este proyecto está creado específicamente para esta exposición, y que evidentemente la colaboración con ciertos colectivos es lo que enriquece esta pieza. Luego también pueden disfrutar del proyecto Portal de Igualdad, campaña por la igualdad entre mujeres y hombres en el museo y en la educación, que aquí, en este caso, utiliza el ciberespacio, la red, Internet, para promover la igualdad de género en las artes y desafiar la hegemonía occidental, ¿no? Como he comentado antes, a mi entender, parte de la riqueza de la creación artística de Mau es el saber utilizar diferentes herramientas, diferentes elementos sociales para esa creación artística, desde la fotografía, desde la colaboración con otros agentes. Y me parece muy importante la utilización de la red o de Internet para estos activismos, ¿no?, que además también Internet es un espacio tradicionalmente patriarcal, muy masculino, y creo que Mau León como artista sabe utilizar todas esas herramientas poderosas que tiene la red y su difusión, ¿no?, en lo que serían los ámbitos más amplios sociales. Y luego, por último, está el proyecto Ideas del Bienestar, que es una pieza también que está rediseñada para esta exposición y que profundiza en las percepciones femeninas respecto al bienestar, ¿no?, a esa idea del bienestar. Evidentemente, estos 5 proyectos podemos ver lo que estaba comentando, ¿no?, toda esta riqueza de descripción de situaciones, de críticas de estas situaciones en todos los niveles sociales, culturales, económicos, en educación, profesionales, etcétera, ¿no? Y como he dicho antes, quería destacar el proyecto de Mujeres por la Tierra, porque, y sobre todo, es base central para esta mesa redonda, ¿no? Estaba creada específicamente para esta muestra, para esta exposición, y aquí Mau León lo que está haciendo también es utilizar y aplicar lo que serían las teorías del ecofeminismo, ¿no?
que explora la conexión entre mujeres, ecología global y colabora, que eso ya comentarán evidentemente mis compañeras, con la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, FADEMUR, que lo que hacen es integrar, ¿no?, sus historias en la narrativa y en la instalación del artista, de Mau León. Y utiliza en esta instalación elementos visuales, materiales naturales para transformar el espacio expositivo y en un reflejo simbólico de lo que sería la fertilidad de la tierra y la labor de la mujer normalmente oculta o invisibilizada que está sustentando esa tierra, ¿no?, o esa labor del trabajo de la tierra en el ámbito rural, ¿no? Al fin y al cabo, esta exposición lo que está haciendo es reactivar y releer sus obras anteriores desde sus principios de carrera. Y así Mau lo que está demostrando es cómo el arte puede y debe ser vehículo para el diálogo y la reflexión continua. Adapta sus trabajos a desafíos actuales y subraya la visión de que el arte debe ser activo, reactivo y participativo, ¿no? Ya para acabar mi intervención, que quiero dejarles el espacio a mis compañeras, lo que podemos ver en esta exposición es esa intersección entre el arte, la tecnología, el género, preocupaciones ecológicas, ¿no?, utilizando, creo que es lo importante, el arte para desafiar y reconfigurar las narrativas establecidas, ¿no?, y promoviendo, a ser posible, un futuro más equitativo y más sostenible, ¿no? He querido resumir, podría estar hablando muchísimo más tiempo de los proyectos y de la exposición, que esto es para mí es una pequeña representación de la dilatada carrera de Mau como artista, pero quería un poco poner en contexto esta mesa redonda y, evidentemente, todo esto que acabo de comentar, lo que, por último, tengo que decir es agradecer a Mau el haber contado conmigo y el haber pensado en que podíamos trabajar juntas en la muestra, ¿no?, en el poder ser compañeras de trabajo hora tras hora, y que la verdad creo que el resultado ha sido más que óptico, ¿no? No quiero ya extenderme más y lo que voy a hacer es presentar a mis compañeras, ¿vale? Perdó, és que jo me tinc que anar a la nau perquè tinc la inauguració d'una altra conferència en el cicle que tenim dedicada a Manuela Ballester, parlant de dones, no? Està bé? No és casualitat, no?, aquesta línia més des de la perspectiva de gènere que té la Universitat de València. Sabeu que nosaltres formem part del projecte d'On estan elles de la Unió Europea i que ens preocupa, no sols mostrar el paper de les dones, no?, a través de les nostres exposicions, sinó també curar, no?, d'alguna manera la presència de les dones com a gestores culturals, com a comissàries, no?, en tot allò que intervé el món de la creativitat i de l'art. Res, vos deixe, moltíssimes gràcies i que gaudiu d'aquesta taula redona. Moltíssimes gràcies. Muchas gracias, Esther. Muchas gracias. Vale, pues como comentaba, lo que voy a hacer es presentar antes a las componentes, así ya me callo un ratito, y dejo el tiempo para ellas. El orden será, primero intervendrá Mau León, la artista. Es verdad, Marina, perdona, disculpa. Será Marina, Mau, será la siguiente, y luego la compañera Claudia. Voy a, muy brevemente, porque evidentemente las tres personas que me acompañan tienen un dilatado currículum y cuestiones muy interesantes que aprender de ellas, entonces voy a empezar a resumir un poquito. En primer lugar, Marina Gilabert es feminista, catedrática de Lengua y Literatura de Educación Secundaria, técnica superior en Educación en la Administración Educativa de la Generalitat Valenciana hasta el 2010. Evidentemente ha dedicado 40 años de su actividad profesional a la educación como docente y como técnica del Consejo Escolar de la Comunitat Valenciana. Ha formado parte de grupos de renovación pedagógica, de la reforma de las llamadas enseñanzas medias previas a la LOCSE. Ha estado
Ha formado parte de los grupos de elaboración de materiales para coeducar, prácticas coeducativas, ¿no?, incluyendo la elaboración del texto normativo de los primeros premios de coeducación convocados por el Consejo Escolar Autonómico. Además, en 2017 formó parte del grupo redactor del Plan Director de la Coeducación de la Comunitat Valenciana. Aquí me ha puesto que en la actualidad está jubilada, será para la Seguridad Social, porque lo que es en actividad me parece que muy poco, que no para, es solo para administración. En el 18 es nombrada miembro del Consell Social de les Llengües y forma parte del plenario y de la Comisión Permanente. Forma parte ya por sexto año del jurado de los premios literarios Ciutat de Valencia. Ha recibido premio de Coeducación Comunitat Valenciana por su trayectoria. Ha sido miembro durante 4 años, miembro del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana, preside y dirige la Comisión de Coeducación, forma parte de la Asociación Clásicas y Modernas para la Igualdad de las Mujeres y Hombres en la Cultura y en esta asociación pues, gestiona, ¿no?, organiza los procesos y genera proyectos de bibliotecas, ha organizado diferentes jornadas, congresos, como jornadas de bibliotecas, Congreso Internacional Pensar el Feminismo, una mirada global, representa a Clásicas y Modernas en la Comisión de Recomendaciones para las Bibliotecas de Consejo de Cooperación Bibliotecaria y un largo etcétera. Y además es miembro titular del Consejo de Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana, miembro del Consell Valencià de les Persones Majors, y podría seguir, pero creo que he subrayado lo más importante, aunque todo realmente es importante. Luego también voy a resumir Mau. Mau es una destacada artista visual, comisaria y activista feminista, sobre todo conocida por su trabajo en proyectos participativos que empoderan a mujeres artistas, licenciada en Bellas Artes por la Universitat Politécnica de Valencia, con estudios en Kunstakademie de Düsseldorf en Alemania y doctora en Bellas Artes, y actualmente es profesora titular de la Universitat Politécnica, además de miembro del Laboratorio de Creaciones Intermedia. Desde 1989, principios de su carrera ya, ha recibido numerosos premios y becas, ha expuesto en instituciones museísticas, galerías, ferias internacionales, ¿no? Además, su obra ya forma parte de colecciones importantes internacionales y ha dirigido proyectos de investigación sobre arte y feminismo financiados por el Ministerio de Cultura. Algo muy importante, creo, para esta mesa es cuando en el 2009 funda la plataforma Arte contra Violencia de Género, que reúne artistas de España y Latinoamérica, y luego todo su activismo social se refleja en la mayoría de sus proyectos. Al igual que Marina, ha impartido y organizado talleres, conferencias, seminarios, todos versando en esas cuestiones activistas del feminismo y del arte social o el artivismo, ¿no? Además que es autora de numerosas publicaciones especializadas en arte y violencia de género. Entre sus obras más destacadas, pues la experiencia de los límites y artículos en diversas revistas académicas, como Miradas Postcoloniales, Artes y Políticas, de Identidad, etc. Y además es miembro fundadora de la asociación MAV, que es Mujeres en las Artes Visuales, y miembro de ABAC, Artistes Visuals de Valencia, Alacant y Castelló, y de la Asociación Nacional también Clásicas y Modernas, ¿no? Además, forma parte del Consejo Redactor de Equal, Revista de Género e Igualdad. Es decir, tenemos grandes nombres. Y luego, por último, les presento a Claudia Gallego Moreno. Ella es natural de San Isidro, de un pequeño pueblo de colonización de la comarca de la Vega Baja, que está en el sur de Alicante. Ella ha nacido y se ha criado dentro de una familia de tradición agrícola. Crece rodeada de olivos y granaos. Ha estudiado Ciencias Ambientales en la Universidad Miguel Hernández de Elche, donde obtiene matrícula de honor en el trabajo final de grado, y sobre el papel de ciertas especies vegetales como depuradoras de metales pesados en los suelos salinos de su pueblo. Es decir, elementos muy interesantes para
nuestra discusión y para lo que vamos a hablar en estas cuestiones del ámbito rural y la mujer. Al terminar la carrera, decidió explotar nuevos territorios y partió como voluntaria al Instituto Jean Godal en Senegal, donde colaboró en el Departamento Agroforestal mediante acciones para la conservación del chimpancé en la zona. Un año después volvió a España y, gracias a una beca de cooperación internacional, estuvo compaginando los estudios de máster en gestión de ecosistemas mediterráneos con viajes a Senegal para continuar el proyecto que comenzó sobre fertilidad y regeneración de suelos agrícolas. Unos cuantos grupos de investigación después, como el Departamento de Agroquímica de la UMH, Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo. Claudia sigue enfocada en la conservación del medio ambiente y en especial del suelo agrícola. Forma parte de FADEMUR como técnico para el proyecto Plan Allen Rural, donde asesora y forma a emprendedoras del sector primario en el foco puesto en la regeneración de los ecosistemas y suelos agrícolas, ¿no?, para ayudarlas a crear tanto un agroecosistema como un entorno social más resiliente. Ahora sí, le doy paso a Marina para que nos cuente un poco, pues, sus proyectos, todas sus investigaciones, etcétera. De acuerdo, muchas gracias. A ver, ya. Muchas gracias. Disculpad porque tengo la voz un poco así tomada de un resfriado que acabo de pasar, creo. Eso me parece. Bien, en primer lugar quiero agradecer la invitación a formar parte de la mesa. Mau, muchas gracias a ti especialmente, porque ha sido un placer estar cerca del proyecto que presentaste, del que estamos hablando, la exposición Mau-Monleón. Ha sido un placer estar cerca y ha sido un placer de disfrutar de esa parte, de ese proyecto central que es la tierra, las mujeres y la tierra. Yo me voy a quedar con la imagen central de ese proyecto, que es el mapa de la tierra, el mapa que nos une, ese mapa, porque es el que me da pie para hablar de algo que, como representante de Clásicas y Modernas, nosotras hemos iniciado por primera vez un proyecto. No quiero decir que no había antes algunos bocetos, por decirlo así, sino hemos iniciado un proyecto colectivo de Clásicas y Modernas en el ámbito rural, en 5 ámbitos rurales distintos de 5 comunidades autónomas y 5 poblaciones muy pequeñas. Por señalar las poblaciones, es en Galicia, en los territorios Galicia, la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana, Aragón y Cataluña. En esos territorios, en las poblaciones pequeñas, nosotros queremos llevar nuestro proyecto, que se trata de incrementar la cercanía del mundo rural a la literatura. Sin la literatura, sin cultivar el pensamiento, dejaríamos a las mujeres muy empoderadas para hacer determinadas cuestiones, determinadas tareas o determinados trabajos, pero muy limitadas en torno a su progreso en cuanto al pensamiento, a la creación y sobre todo a algo que es muy importante para la vida de todos, y es la propia satisfacción por donde viven y de donde han nacido. Es decir, esa memoria que hace que uno se sienta de un lugar y se sienta contento y agradecido por pertenecer a ese lugar. Lo primero que tengo que decir a este respecto es que la literatura fue oral antes que escrita. Ahí tenemos la Ilíada, la Odisea, las jarchas, las cánticas de amigo o los cuentos infantiles. Y voy a añadir algo más, las oraciones que se iban leyendo por las casas, las oraciones de ciegas. Hemos descubierto en esa primera exploración para realizar el trabajo que hay poblaciones donde había mujeres más bien una mujer, un individuo, que se dedicaba a ir por las casas recitando pequeñas poesías
u oraciones y a cambio recibía un dinero como subsistencia. Esto se produjo en un pueblo de la provincia de Alicante. Hemos podido recoger incluso las oraciones y esas oraciones van a formar parte de ese trabajo. Pero, ¿qué es lo que pretendemos? Lo primero que se pretende no es tanto recuperar la memoria histórica como sí el mundo rural como objeto literario. Que el espacio rural, lejos de ser un obstáculo, se conozca como el argumento de aquello que ha sido desarrollado literariamente. Queremos facilitar el acceso a la lectura y a los libros, es decir, despertar la curiosidad, abrir las mentes para que las propias mujeres de los pueblos, a través del trabajo que se va a hacer en talleres, puedan ser ellas las que demanden la literatura, pero no solo los libros conocidos por todos, sino aquellos que les son próximos, porque del repertorio que les podemos ofrecer pueden elegir, porque ya hay muchas escritoras y hay mucho recogido, la historia ha recogido a muchas mujeres, sus contribuciones a la cultura, pueden recoger e ir configurando su propia genealogía. Queremos que tengan acceso a los géneros literarios, a la información bibliográfica sobre la cultura local, a la perspectiva de género, por supuesto, que la lectura se haga con perspectiva de género. Y al empoderamiento de la mujer rural, volvemos otra vez al tema del empoderamiento, pero porque es transmisora de un patrimonio cultural y antropológico que no tiene precio, que es inmaterial, que es un patrimonio, debe ser un patrimonio inmaterial de la humanidad, como decía nuestra querida Carmen respecto al feminismo. Es decir, la literatura como expresión propia de la subjetividad y el medio de encuentro personal e intergeneracional. Y en estos momentos donde se está en crisis la narración, que hemos leído y estamos asistiendo, hemos leído, por lo menos, yo voy a citar aquí al coreano, creo que se llama Bing-An Chan. Bing-An Chan. Bien, y voy a leeros un párrafo, quiero citarlo leyendo un párrafo, porque de eso es de lo que nosotros nos vamos a ocupar. Pero me ha parecido mejor sus palabras que las que yo podría expresar. En su ensayo Cuidadosa ubicación, esto es sacado del libro La crisis de la narración, de Byung-Chul Han, me cuesta un montón, Peter Nadas habla de una aldea en cuyo centro se alza un enorme peral silvestre. En las calurosas noches de verano, los habitantes de la aldea perdón, estoy aquí. Los habitantes de la aldea se congregan bajo el árbol y se cuentan historias. La aldea compone una comunidad narrativa. Las historias que comparten, también tienen valores y normas y crean círculos estrechos entre las personas. Pero es una comunidad sin comunicación. ¿Qué quiere decir eso? Que es una comunidad que no vive, que vive la propia historia de su pueblo, de su aldea, pero no está esperando que le digan no te comunicas bien porque no aportas información. Y quiero señalar con eso un hecho que nos pasa a las ciudades, nos pasa en las ciudades y en los colectivos industriales. Hoy no nos narramos historias, posteamos, compartimos, damos un botón de me gusta o no, y eso ha sido
en lo que ha hecho que aquella contemplación ritual bajo el almendro, o en este caso bajo el árbol, en las calurosas noches de verano, el cerezo aquel, refrendada por la conciencia colectiva, eso ha sido desbancado por la ebriedad de la comunicación. El ruido de la comunicación hace que enmudezca por completo aquel canto de los habitantes de la aldea que se armonizaban en una historia común que los hacía estar unidos, porque esta comunidad sin comunicación ha sido desbancada hoy por una comunicación sin comunidad. Y esa es la frase de arranque de lo que quería decir. Si nosotros asistimos a una comunidad, a una comunicación sin comunidad, estamos no solamente perdiendo los valores de una larga tradición literaria, sino que estamos negando la posibilidad a las poblaciones rurales también, y a la población en general, a las poblaciones rurales, de reconocer su propia historia. La literatura oral tiene como soporte la voz, pero además de la voz tiene los movimientos corporales. El acto de recordar y de actualizar lo que nos transmitieron también es la materialización del otro, del interlocutor. La memoria funciona en este tipo de literatura como una especie de telar sobre el que se borda cada producción literaria. El recuerdo y su recreación en manifestaciones literarias son actos cíclicos que transmiten un sistema de valores y conocimientos del grupo social. La literatura oral se rige por normas específicas para su realización, pero siempre necesita dos o más personas para interactuar en un sistema comunicativo, y el mensaje poético entre los interlocutores, las circunstancias que rodean la comunicación, es la performance, el meollo de la literatura que se transmite por vía oral. Es una performance que se articula con los rasgos de voz, el tono, el volumen, la altura, el ritmo, el tiempo, la intensidad, la extensión, los movimientos del cuerpo, incluida la gestualidad, la memoria, el acervo del grupo y el contexto de producción. Es decir, siempre en esa performance hay un locutor unido al autor y otro que es el que une, es la situación y la tradición. Bien, dicho esto, la cultura de un pueblo registra la historicidad y la singularidad cultural de una comunidad y una sociedad. Entonces, nosotros, a través de la oralidad, queremos activar el habla y la escucha. Se adquiere un sentido reflexivo con la escucha por su capacidad de sensación y de contacto, de fascinación, de reconocer cierto sabor, olor y fluidez en la palabra, que hacen de ella que se despierte una mayor actividad sensorial y que sea más sensual que la escritura. El título del proyecto es Lo recordaba la más vieja del lugar, recuperación de la memoria oral en el mundo rural. Y como tal es una actividad integradora, de promoción de la lectura, claro, pero también de mantenimiento y de recuperación de ese patrimonio cultural, antropológico, lingüístico, local, a través de la memoria oral, la lectura y la escritura y la transmisión intergeneracional. Y he dicho que se realiza en varios núcleos rurales. ¿En qué consiste la tarea? La tarea consiste en la indagación del propio patrimonio cultural por parte de las mujeres y a través de unos talleres que se desarrollan en 3 sesiones cada uno de ellos, en cada una de estas poblaciones. Y ese patrimonio cultural son acontecimientos, hechos, fiestas, reconocimientos o incluso recetas de cocina, cantos.
se pone en valor todo ese acervo que son los recuerdos, las canciones, las leyendas, los poemas, las historias, que son transmitidas de generación en generación y son verdaderamente el patrimonio cultural. Pero ¿para qué queremos todo eso? El salto consiste en pasar de la oralidad a la escritura, es decir, las mujeres que narran esos hechos del pasado, porque son mayores o porque sus nietas o sobrinas recuerdan aquello que ocurría o aquellos hechos, incluso aquellas situaciones de subsistencia que se produjeron en el pasado y que fueron salvadas necesariamente por las mujeres. Porque hay experiencias y hay vivencias similares en todos los grupos que hemos elegido y tienen que ver todas ellas con esa evolución de los ámbitos rurales y que ahora es mucho más necesaria porque los ámbitos rurales se están quedando despoblados y su nueva repoblación no contribuye en términos generales a la regeneración de ese patrimonio cultural. ¿Qué es lo que queremos averiguar? Pues queremos averiguar quién contribuye a qué en la tradición y qué diferencias hay entre la contribución de las mujeres y los hombres y en la transmisión entre madres e hijas. Queremos la recuperación de la memoria oral de las poblaciones, la escritura, la lectura, la relectura también compartida, los conocimientos y los saberes transmitidos, pero sobre todo que sean considerados como materia propia de la literatura. Y entre las múltiples tareas que tenemos que realizar está la primera en que la experiencia incite a la lectura y a la investigación sobre la historia de cada pueblo, sobre las escritoras locales y escritores, si los ha habido, sobre la confección de las antologías de canciones, de leyendas, canciones o poesías propias, o simplemente la lectura literaria cercana a su experiencia rural y vital. Que todo este material se muestre, se lea, se comente en la escuela. Luego hay una visión didáctica y una visión educativa para que las nuevas generaciones se sepan herederas de una tradición propia que no debe perderse. Que se perciban las diferencias entre la tradición cultural entre hombres y mujeres, lo específico de la transmisión, como he dicho antes, de madres e hijas, y si ello ha perpetuado o no la desigualdad de sexo. Este es el gran proyecto que nosotros hemos emprendido, que se asienta precisamente en muchas de las conversaciones previas que hemos tenido en Clásicas y Modernas a través de un programa que desarrollamos que se llama Bibliotecas en Igualdad. Bibliotecas en Igualdad es uno de los programa nuclear de Clásicas y Modernas. Este proyecto se desarrolla en 170 bibliotecas de toda España, fundamentalmente bibliotecas municipales, y no siempre son bibliotecas, más bien la mayoría son centros de lectura, es decir, no son bibliotecas dotadas de personal especializado, sino el personal técnico puede ser funcionarios o contratados por el ayuntamiento para mantener un servicio público esencial en la comunidad. Por tanto, abundando en el trabajo que estamos desarrollando, esa línea de hacer visibles todas las escritoras y creadoras que ha habido a lo largo de todos los tiempos, como una contribución a la igualdad entre mujeres y hombres en la cultura, avanzando un paso más, hemos llegado hacia las poblaciones mismas rurales. Pero, ¿cómo se llega a las poblaciones rurales? A través de lo que ellas son, de lo que ellas quieren, de lo que ellas necesitan. Y a través también de la recuperación de su memoria, de su acervo cultural. Y eso es lo que tengo que decir, nada más. Gracias.
Muchas gracias, Marina. Le cedo la palabra ahora a Mao Monleón. Pues muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. La verdad es que es un placer contar con vuestra presencia aquí en la sala. Estamos muy agradecidas por ello y también quería dar las gracias, por supuesto, a todas las personas que ya han intervenido y que están presentes en la mesa, a la vicerrectora Esther Alba, también a Marina, muy especialmente a Marina Gilabert, miembro de Clásicas y Modernas, asociación a la que yo también pertenezco y que es, vamos, una maravilla el proyecto que acabas de explicar y yo creo que es un proyecto que va a tener una andadura muy importante, toda esa recuperación de la cuestión oral de las mujeres en el ámbito rural y la unión con la literatura. Luego también agradecer, por supuesto, a la comisaria Ángela Montesinos por esta maravillosa presentación y esta contextualización de todos los proyectos que está realizando y también agradecer a Claudia Gallego Moreno, técnica de FADEMUR, que hablará después de mí y que bueno, es un placer enorme contar aquí con ella. Ella además también ha participado en el proyecto que muy brevemente voy a exponer, que es el proyecto contextualizado dentro de la exposición en Atarazanas que se llama Mujeres por la Tierra, campaña por el cuidado de la tierra y el reconocimiento del trabajo de las mujeres rurales. Este proyecto es un proyecto realizado con 15 mujeres rurales de la Comunidad Valenciana, Baleares y Murcia y también Cataluña. Y tengo que agradecer especialmente a FADEMUR, Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, el haber podido realmente contar con su colaboración, porque si no hubiera sido por FADEMUR, este proyecto, por lo menos ahora, tal como se puede ver en Atarazanas, no existiría. Para hablar un poco de forma más general, ya se ha contextualizado que trabajo mucho desde el ciberfeminismo y también desde el ecofeminismo, más concretamente en este proyecto. Un poquito las premisas del proyecto, hablar que las sociedades capitalistas se están constituyendo, todas lo sabemos, a espaldas de la naturaleza. También las mujeres rurales son una cuarta parte de la población mundial que alimentan a naciones enteras. Además, ayudan y cuidan a sus comunidades frente al cambio climático. En promedio, aproximadamente un 40% de mujeres representa la fuerza laboral agrícola, siendo que menos del 15% de las propietarias de tierras en todo el mundo son mujeres. A pesar de ser casi la mitad de la fuerza laboral agrícola del mundo y de producir hasta el 80% de alimentos en las economías en desarrollo, las mujeres poseen menos de una quinta parte de las tierras del planeta. Siguiendo con la explicación, quería un poquito seguir introduciendo. Las mujeres cuidan la tierra, pero la tierra es del patriarcado. También en el proyecto yo quería realmente reclamar el cuidado de la tierra, leyes a favor de este cuidado y el reconocimiento de las mujeres que trabajan por la tierra. De esta forma, pues surgió esa colaboración directa con FADEMUR y se crea esta campaña que en realidad también tiene como un anclaje en el Día Internacional por la Tierra, en la que se remarca la labor de las mujeres en la protección del derecho internacional ambiental y el derecho de las iniciativas globales y las inercias que han hecho que no se cumpla lo que realmente se está exigiendo. Por ello se pone la esperanza en la propuesta de la sociedad civil, en mujeres, jóvenes y también en varones que puedan estar trabajando para conseguir estos objetivos. A través del contacto con vosotras, las mujeres de FADEMUR, pues se ha cuestionado la situación de la tierra en España por el cambio climático y la sequía.
y se ha expuesto la propia tierra como un lugar de lucha y de cuidado. Se elige a las mujeres, a vosotras, o a nosotras, para iniciar esta campaña que en el futuro debería continuar con el hashtag Todas por la Tierra, más allá de Mujeres por la Tierra, Todas por la Tierra, indicando que todas las personas deberíamos sumarnos a esta propuesta. Mujeres por la Tierra es, por lo tanto, una campaña que nos necesita. Es un proyecto participativo de carácter artístico y cultural, activista, que se expone también en redes sociales, además de en Atarazanas. Y yo solicité a 15 mujeres una colaboración en distintos dispositivos. Les solicité al principio por email que me enviaran hashtags sobre sus anhelos, sobre su trabajo en relación a la tierra, sobre sus deseos, acciones que formaban parte de su trabajo, lugares que formaban parte de su trabajo, materias que formaban parte de su trabajo, reclamos que harían en relación a su trabajo, reclamos que harían en relación a la tierra. Y es un poco que en todo este ciclo de imágenes se están viendo algunas fotografías de esos hashtags y de esos objetos que se recabaron. Les solicité que me aportaran objetos y materiales también que ellas utilizan en su trabajo, relacionados con su contexto. Ropa de trabajo vieja, nueva, material y tejido que se utilizara, posible maquinaria, materiales ecológicas que dependen de su trabajo, sonidos grabados relacionados con su trabajo, descripción de olores de su trabajo, fotografías de ellas mismas, retratos, autorretratos de cómo se veían ellas en la tierra y trabajando por la tierra. Cualquier cosa significativa que en aquellos momentos se les estuviera ocurriendo a ellas. También les he realizado una serie de entrevistas con una serie de preguntas, en total a 15 mujeres, y voy a nombrarlas aquí. Voy a nombrarlas porque, ya que no puedo poner las entrevistas de las 15 mujeres, porque cada entrevista dura 20 minutos, sí que me gustaría hacerles este pequeño homenaje de nombrar sus nombres y decir de dónde son y a qué se dedican estas 15 mujeres. Entonces son María Amparo Martínez Sarrión, de Alcublas, Valencia, que es agricultora y emprendedora. Clementina Domingo Belenguer es de Gestalgar y es apicultora y divulgadora. Consuelo Zacarés Torrejón, de Valencia, que es empresaria de cosmética natural ecológica del Alto Turia. Patricia Aparicio Eslava, de Ademuz, es administradora de empresa agroalimentaria. Claudia Gallego Moreno, que está con nosotras, muchas gracias Claudia, es de San Isidro, Alicante, y es técnica de FADEMUR, además de artesana textil y agricultora regenerativa. Maribí Olmedilla Peña, de San Antonio de Benajever, es administrativa y agricultora. Ángela Romboni y es de Italia, y Danca Stefan es de Cracovia. Ángela es directora de cine y agricultora en la Torre del Español en Tarragona, y Danca también en la Torre del Español en Tarragona es licenciada en Bellas Artes y agricultora. Laia Ribes Martínez es de Ibiza, Baleares, y es naturópata, agricultora, permacultora y productora de aromáticas ecológicas. Natalia Llorente Nosti es de Bilbao, de Euskadi, es bióloga y traductora de profesión y gestora de la finca agroecológica La Era de Oxox en el Valle de Ricote, región de Murcia. Alma Nebot Valla es de Lucena del Cid, de Castellón, y es ingeniera agrónoma, enóloga, truficultora y viticultora. María Isabel Edo Orenga es de Culla, de la provincia de Castellón, y es también agricultora y directora de la Casa Rural Museo de Castellón. Paula Chiribella Fabra es de Valencia y es agricultora. Tatiana Ortenga Marín es de Abarán, de Murcia, y es graduada en Derecho y tractorista autónoma y pilota de drones con aplicaciones agrícolas. Y bueno, por último ya Inés Carballo Tomé, Madrid,
es de Madrid y es residente en Guadalest, en Alicante, es bióloga marina, acuicultora y productora de microalgas. Me he reído cuando los drones, porque Claudia precisamente ha organizado el curso de drones que muchas de las mujeres han tenido la posibilidad de hacer y se han sacado la titulación de este curso de drones. Y bueno, ahora sí quería poneros como un fragmento de la entrevista precisamente de la primera agricultora y emprendedora, que es María Amparo Sarrión de Alcublas. Os pondré un trocito para que la podáis escuchar. Hola, soy Maumo León Pradas, artista visual y comisaria, y he creado este espacio Mujeres por la Tierra. Se trata de una campaña por el cuidado de la tierra y para reconocer el trabajo de las mujeres. Contamos con la colaboración de FADEMUR, Asociación de Mujeres Rurales. Es un placer contar con la colaboración de María Amparo Martínez Sarrión, de 37 años, de Chirivella, de la Comunidad Valenciana, en España. ¿Eres agricultora, Amparo? Sí, Muy bien, pues háblanos de tu dedicación en relación a la tierra y el lugar donde realizas tu trabajo. ¿Cuál es tu profesión en estos momentos y si la combinas con otros trabajos? vale, pues yo llevo más de 15 años viviendo en Alcublas, que es donde tengo yo ahora mismo mi plantación, y además tengo campos por otras zonas de cítricos. Sí que lo combino con otros trabajos, lo combino con la maternidad, lo combino con las tareas de casa, lo combino con una página web de venta directa de productos, pero yo voy diariamente a mis campos. ¿Y por qué? ¿Cuándo decides dedicarte al trabajo de la tierra? Pues decidí dedicarme a lo que tenía en mi entorno en el pueblo, a la tierra, ya hace muchos años, hará más de 15 años, porque dejé el marketing y la parte comercial y me vine a vivir al pueblo, y vivir en el pueblo significaba trabajar de la tierra. Empecé con la truficultura y un perro, a conocer más cómo se trabajaba aquí. Siempre he ido a la almendra, siempre he ido a la oliva, siempre, pero mi familia no tiene campos, yo no vengo de relevo generacional, lo tenía como un hobby. Y ya decidí que este hobby era lo que yo quería, trabajar libremente y en la tierra, y de lo que me diera la tierra. Quería vivir y comer yo de lo que me diera la tierra. Muy valiente, por otra parte, siendo tan joven. Entonces, ¿qué relación mantienes con la tierra? ¿Eres dueña? ¿Trabajas? Y las materias también. ¿Es suficiente lo que ganas? ¿Recibes ayudas? Si quieres, puedes contar las dificultades o también lo que tú más o menos. Vale, pues la tierra yo quería tener un campo mío porque era mi ilusión, y hace un año que sí invertí aquí en 4 hectáreas en Alcublas, en alta montaña, en zona de secano. Parece un poco una inversión que parecía un poco como de locos, nadie quiere este tipo de tierra y yo no, yo sí quería, y hace un año que sí que tengo 4 hectáreas mías. El resto lo tengo arrendado a la familia de mi pareja, y a él también le tengo arrendada la plantación de naranjos, otras 4 hectáreas, y lo trabajo y lo dirijo yo, la explotación. Y a ver, que me habías preguntado más. Si recibo ayuda, sí. El año pasado me acogí a una ayuda por primera vez, no me había acogido nunca, de joven agricultora, de nueva incorporación a la agricultura. Eso es lo que me dejó poder invertir en el campo y gastar el dinero en el campo, en que mi campo se trabaja de otra forma, hago yo todo, yo controlo todo la plantación. Si yo no podía plantar los 800 almendros, pues vino una máquina en 3 horas con GPS, lo plantó. Digamos que yo he adaptado la agricultura a lo que yo puedo gestionar y yo puedo llevar. ¿Qué lugar? Materias, pues tengo almendra, tengo aceite, tengo naranja, he tenido huerta, he tenido alcachofas, tomates, todo lo que yo quiero comer en casa, manzanas, frutas también tengo, todas las variedades de aquí de Alcublas de frutas tengo un montón, cerezas, membrillo, es todo lo que pudiéramos comer en casa. Y ahora mismo también fue un estudio a ver qué es lo que la gente quería comprar y qué cosas no.
y luego lo transformo. Yo cocino mucho, entonces cualquier materia la tengo almacenada y tengo una gran despensa. Y ya no me acuerdo qué más me habías preguntado. Entonces, ¿qué acciones forman parte de tu trabajo? Porque será cosechar, pero también dices que luego cocinar. A ver, Sí. ¿cuáles son las acciones? Pues las acciones, lo que más o menos hago a diario es la parte que tengo goteo, controlar que todo funcione, que los árboles que estén bien, busco plagas. Aquí, por ejemplo, que no hay goteo, me dedico a ver que los almendritos estén bien, que estén creciendo, que no haya entrado ninguna plaga, a ver cómo está la tierra, a ver lo que llueve. Yo me dedico mucho tiempo a estudiar la tierra, o sea, el suelo del campo para mí es todo el valor. Una de las cosas por las que compré ese campo es porque la tierra era perfecta. Entonces, digamos que voy a diario a ver qué necesitan los arbolitos. Voy vigilándolos, casi me los conozco, aunque tendré más de 3.000, pero es eso, es ir a diario a ver cómo están. Sobre todo los cítricos, que es el que más trabajo te da, pero es ir a diario y ver si necesitan algo, qué necesitan, y entonces ya me pongo en contacto a ver con el ingeniero, con qué y qué les puedo aportar. Justamente que hablas del cuidado de la tierra, de eso de ir árbol por árbol, reconociéndolo. ¿Qué papel juegas tú como mujer en el trabajo en la tierra? Y si ves que, bueno, es fácil para ti, observas brechas de género, ¿qué papel juegas? Vale, mi papel, brecha de género muchísima, sobre todo hace muchos años cuando empecé y a mí me miraba aquí como una desconocida. Me miraban con cara a los agricultores de aquí de toda la vida de cómo puedes ser agricultora y no estar todo el día en un tractor. ¿Qué es esa nueva forma de agricultura? ¿Cómo es? Brecha de género sí, noto cuando voy a comprar productos, noto cuando ayer me cosechan. Es como, ¿qué hace esta chica aquí sonriendo y ilusionada trabajando en el monte en un oficio que es verdad que mayormente antes ha sido masculino, mayoritariamente, pero ahora mismo somos nuevas y trabajamos diferente. Ahora mismo tengo que decir que esa brecha que he notado mucho tiempo, yo les llamaba como el comité de sabios, que me miraban como raro, sí, y me han llegado a mirar en la valla a ver cómo cogía la trufa esta que hace, qué es lo que hace. Ahora mismo no. Esa brecha con el tiempo, con una sonrisa, me he hecho respetar. Ahora mismo sí se atreven a preguntarme, incluso a mí, una consulta del campo o de papeles de todo lo que trae Europa. Ha ido cambiando, pero es verdad que a diario, ayer aún cuando me cosechan, pues eso, llegan 20 hombres a cosechar y ven ahí una chica y no entienden que yo sea. La primera impresión es una mirada extraña de ¿qué hace esta aquí? Y luego al revés, luego me tratan súper bien. Acabé el día ayer muy contenta de trabajar con ellos y yo les llevé Coca-Cola, tonterías así que dicen, encima nos cuida, claro. Ven la diferencia y además me hablan de, eres la primera mujer en la Comunidad Valenciana que hemos ido a cosechar naranja y se fueron encantados con mi tarjeta. Pero la primera impresión es una mirada extraña del señor del tractor, del señor capataz. No te llegan como, están como esperando que llegue tu padre, tu hermano, tu marido, alguien que sea como el dueño, hasta que tú dices, no, no, soy yo. O te ven trabajar porque ayer me estaban cosechando naranja y yo iba quitando chupones de los naranjos, yo iba detrás de ellos y trabajando también, no estaba solo mirando. Y entonces al verte trabajar, ya como que se lo creen. Tienen que ver algo diferente, pero les cuesta, sí que cuesta. Yo me lo tomo con mucho humor, yo sonrío. ¿Estás hablando en general de cuántos hombres estamos hablando? Uy, en general, pues yo creo que en principio siempre cualquier hombre de entrada que llega a mi campo y soy yo la jefa, ya le cuesta esos primeros 5 minutos. O sea, creo que todos. En el pueblo, por ejemplo, se han acostumbrado más a mí. Llevan muchos años viéndome, creo que ahora ya como ese respeto que ya me he ganado de, no, es verdad, es agricultora, pero no está todo el día del tractor. Es otra forma de trabajar. Nosotros tenemos una delicadeza y una sutileza que ellos no tienen. Yo me siento a estudiar mi explotación con el ordenador, a pensar, a sacar datos, esa parte, no es por ser mujer, pero es verdad que nosotras, las agricultoras que me encuentro, trabajamos diferente, trabajamos desde otro punto de vista y la tradición está muy bien de cómo se ha llevado el campo, pero antes las mujeres solo cosechaban, solo aparecían en la época de cosecha. No, ahora yo estoy en toda la fase del producto. Entonces eres una mujer líder y ¿cómo se puede crear comunidad en tu trabajo con otras mujeres? ¿Perteneces a asociaciones? Sí, pertenezco
además de FADEMUR que has nombrado, y ahí voy conociendo a otras mujeres emprendedoras o a otras mujeres agricultoras y comentamos lo que nos va pasando a cada una. Aquí en Alcublas yo soy he sido de la Junta de las Mujeres Rurales, que antes eran antiguas amas de casa, soy la presidenta del AMPA, también de las MAMI. Digamos que estoy metida en bastantes... Sí, sobre todo yo he buscado y me he formado de empoderar a la mujer rural. Yo no soy de este pueblo, yo llegué con 4 años a veranear y aquí ahora mismo vivimos toda mi familia. Entonces somos otro punto de vista. Yo me he criado de otra forma diferente o me han educado diferente a vivir en el pueblo. Mi madre no ve raro que yo me vaya al monte y yo lleve la explotación, lo ve algo, pues bien, mi hija lo ha elegido y es lo normal. Aquí es muy raro, aquí el relevo generacional iba para los hombres, eran ellos los que tenían que coger y llego yo y sí, estoy con un alcublano, 20 años, pero él mismo ha delegado todo el trabajo en mí. Entonces ha sido como el relevo ha llegado a la nuera esta hippie tatuada que llega al pueblo. Sí. Pero bueno, que me he criado aquí en el pueblo, pero de otra forma, solo los fines, y ahora sí vivo aquí hace muchos años. Entonces es otra forma de pensar. Aún así siempre creo que me va a aparecer un hombre con cara de extraño de esta que dónde ha salido. Además me voy a una reunión a consellería, me han metido, estoy en la mesa de frutos secos, y acaba la reunión y los mismos políticos vienen y me preguntan, ¿tú dónde has salido, Bonica? Esa frase el otro día me encantó. Le dije, yo de mi pueblo. Y dices que la ilusión, digo, pues eso. Esa diferencia, creo que esa mirada rara que me llevó al principio, luego se transforma en curiosidad, en saber, ¿tú de dónde vienes? Entonces no me lo tomo mal, yo sonrío y les doy tiempo. Tienen que conocer esta nueva forma de trabajar y de estas nuevas mujeres que llegamos. Bueno, pues hemos visto a una mujer líder, en este caso María Amparo Martínez, y yo creo que también vamos a dar el paso a otra mujer líder, que es Claudia Gallego Moreno, y que la tenemos aquí presente y puede hablarnos también de esta Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales. Y yo, por si acaso se te olvidaba imprimir el manifiesto que habéis hecho de Manifiesto de Mujeres Rurales de la Comunidad Valenciana en Benajever el 21 de abril del 2024, si quieres te lo paso por si luego quieres nombrarnos también sobre el manifiesto. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas. Muchas gracias, Mau, por haber contado con nosotras y por haberme invitado a la mesa, y a mis compañeras de mesa por vuestras intervenciones. Como ya han comentado, yo vengo de FADEMUR, que es la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales. Y como también ha expresado muy bien mi compi Amparo, que he estado comiendo con ella hace un rato, este es el espíritu de FADEMUR y de las mujeres rurales, ¿no? Que cuidamos la tierra, también somos artistas a nuestra manera, ¿no? Igual no hacemos exposiciones tan chulas como la de Mau, pero bueno, pues hacemos un aceite de oliva riquísimo. Entonces, es el espíritu de las mujeres que cuidan la tierra y que también lo reivindican, que no se quedan en esa segunda figura o papel, como decía Mau, de que hay muy poca titularidad de mujer en tierras agrícolas, ¿no? Siempre quedan relegadas o a cosechar o a trabajarla, pero no siendo las titulares de la explotación. Entonces también desde FADEMUR reivindicamos eso. De hecho, la ley de cotitularidad de las explotaciones agrícolas fue en parte gracias a FADEMUR y a lucharlo con el sindicato agrícola con el que vamos de la mano, porque no existía esa ley de que hubiesen dos titulares de una misma explotación. Y ahora ya la existe, de que es el hombre y la mujer, normalmente un matrimonio o dos hermanos, que son titulares a partes iguales de la explotación, ¿no? Y ahora mismo en lo que más estamos trabajando en FADEMUR es en un proyecto que es el Plan ALEN Rural, que es de apoyo y fomento de estas emprendedoras del sector primario, pues como serían agricultoras, ganaderas, apicultoras, transformadoras también del producto. Y una de las estrellas o una de las perlas es este curso de pilotaje de drones que comentaba Mau, que es una de las diferenciaciones también de la mujer en el sector. La delicadeza y también el estudio, porque llegamos a las explotaciones sí con amor y con devoción para trabajar el campo, pero también con estudios y con fundamento
de que ya no se trabaja el campo de la misma manera que lo trabajaban nuestros abuelos, ¿no? Ya llegamos con una tecnología, digitalizando el campo, controlando desde el cielo, en este caso con los drones. Entonces, estamos trabajando en toda España con un montón de mujeres del sector. Yo trabajo con la Comunidad Valenciana, me han nombrado algunas, pero trabajo con más de 70 en diferentes ámbitos. Y lo que hacemos con ellas es ir apoyándolas en los diferentes ámbitos que necesiten para mejorar el emprendimiento a nivel social, a nivel económico y, sobre todo, yo pongo mucho foco, ¿no?, en el ámbito ambiental de la explotación, de que sea una explotación cada vez lo más sostenible y lo más resiliente posible hacia todos estos cambios que llegan a nivel climático, sobre todo, ¿no? Y como emprender puede ser algo muy solitario y estar en un pueblo pequeño también puede ser algo muy solitario, hace un par de meses, el 21 de abril, como comentaba Mau, hicimos un encuentro de estas mujeres, porque puede ser muy solitario, lo digo, que yo trabajo con ellas, pero la mayor parte de las veces nos reunimos online. Y claro, se encuentran con esas brechas de género, se encuentran con problemáticas incluso dentro del mismo género que no terminan de entender o que no terminan de compartir la visión. Entonces, nos parece también desde FADEMUR muy interesante el juntarnos en carne y hueso y que ellas mismas sean quienes compartan sus experiencias y tanto sus avances como sus problemáticas, ¿no? Y entonces fue en uno de estos encuentros, en el último que hicimos en Benajever, aquí en Valencia, donde después de un fin de semana de mesas redondas, de compartir experiencias, de talleres, también de pasarlo bien y de hacer una sesión de biodanza que nos hizo una de las agricultoras, que además es profesora de biodanza, fue el último día que escribimos este manifiesto que os queríamos compartir. Enclavadas en un paraje idílico, con el embalse de Benajever como escenario, nos reunimos con la firme intención de ejercitar el músculo asociativo de mujeres rurales en la Comunidad Valenciana. Contamos con muchos apoyos, como del Ayuntamiento de Benajever, cuyo alcalde nos dirigió unas palabras en la apertura de la jornada. El Ayuntamiento de la Font de la Figuera, quienes destinaron la recaudación de la Gala de la Dona para la realización de estas jornadas, o la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, el Sindicato Hermano, cuyo secretario general nos inspiró y acompañó durante gran parte del fin de semana. Desde la directiva de FADEMUR Comunidad Valenciana nos recordaron las bases y objetivos de la organización: formación, información y reivindicación, haciendo hincapié en la necesidad de agruparnos y apoyarnos, de sentir que no estamos solas, como comentó una de las invitadas, Victoria, la presidenta de FADEMUR de la región de Murcia. Reunimos a mujeres emprendedoras de toda la Comunidad Valenciana, quienes con sus experiencias y buen hacer enriquecieron la mesa de experiencias: aceite de oliva virgen extra, naranjas y pomelos, libros autoeditados, cosmética natural, aceites esenciales ecológicos o joyería artesanal fueron algunas de las muchas muestras que pudimos ver durante la exposición de productos. La jornada estuvo marcada por las experiencias llegadas de diferentes territorios sobre la necesidad de hacernos escuchar, de que en todos los despachos conozcan la realidad del campo y de la mujer rural, teniendo como base imprescindible que juntas somos más fuertes. El emprendimiento surge como la unión de un sueño personal y profesional, que puede llegar a ser muy solitario. Por eso estas redes se hacen imprescindibles, donde surgen sinergias y nos animan a continuar. Queremos habitar y trabajar en nuestros pueblos. Queremos conciliar y compatibilizar con nuestras carreras profesionales. Queremos ocupar el hueco que nos corresponde en los diferentes sectores. Queremos comunicar y visibilizar nuestros proyectos. Y, sobre todo, queremos aportar, nutrir y regenerar el medio natural y rural. Esto es un poco como el resumen de todo lo que vivimos en ese fin de semana. Y va muy de la mano con esta exposición, ¿no?, que nos ha traído aquí hoy a todas
que fue muy bonito ver cómo se convirtieron en artistas y en partícipes de una exposición que a lo mejor nunca hubiese sido posible sin esta colaboración tan chula. Y entonces, agradecer de nuevo a Mau por contar con nosotras y a todas vosotras por estar aquí y escucharme. Gracias. Muchas gracias, Claudia. ¿Se escucha? ¿Quién es este? Ahora sí, gracias. Gracias a Claudia, a Marina y a Mau. Creo que han sido intervenciones muy interesantes. No sé si alguien quiere o tiene alguna pregunta o algún comentario, aprovechando que las tenemos aquí a las 3. Muchísimas gracias. ¿Alguien? Sí. Bueno, pues nada, al felicitaros, ha sido un gusto oíros a todas, a Marina, la entrevista a María Amparo, a Claudia. Para mí particularmente, pues es como un poco de alivio ver que generaciones nuevas, jóvenes, tomáis el relevo y os planteáis defender la tierra frente a las grandes explotaciones que solo buscan el puro beneficio económico a toda costa. Sois, pues eso, seguís viendo la tierra como una forma de vida y no explotarla y simplemente, sino si la tierra no somos nadie, vivimos de la tierra, ella nos sustenta y vosotras, pues muy bien que vayáis en esa línea de regenerarla. Justamente hace unos días pues hemos estado en otra charla que no sé si os sonará el nombre del colectivo Ecoyaures, aquí en Valencia. Bueno, pues Ecoyaures es un colectivo que reúne a jóvenes agricultores, tanto hombres como mujeres, con una perspectiva feminista, y ahí están muchos pueblos de Valencia, defendiendo las pequeñas explotaciones frente a las grandes, defendiendo una forma de trabajo respetuosa con la tierra, ecológica, y ahí también forman una red, hay muchos proyectos en marcha, de manera que se apoyan entre ellos, se dan soporte y ven de cómo subsistir frente al gran depredador que son, pues eso, las importaciones masivas de productos extranjeros, echando por tierra el precio de los productos autóctonos y propios. Entonces simplemente era preguntaros si conocéis a estos colectivos y si no, me encantaría cuando esté disponible la grabación pasársela, porque es una forma, o sea, esto es que nos alimenta el espíritu. Oír a Marina referente a pues, la importancia de transmitir el gusto por la lectura, la recuperación de las tradiciones, esto, o sea, que haya gente como vosotros nos levanta un poco el ánimo. Entonces, si pudiera tener algún contacto, con vuestro permiso, porque de lo que se trata es que los pequeños agricultores os conozcáis, os pongáis en contacto, os respaldéis y yo soy consciente de que es, pues eso, David contra Goliat, porque, por ejemplo, el precio
porque cualquier producto ecológico no puede competir con el precio en la tienda, pues eso, de las patatas holandesas o de las naranjas de Egipto o de Sudáfrica. Pero es poner en valor lo que es un buen producto y que hay que defender el producto de proximidad, de cercanía, en contra de lo extranjero. Y que si se os apoya, pues eso, podréis vender más, quizás podéis reducir un poco el precio para que pueda llegar a más gente. En fin, es ahí una cadena pues muy larga y difícil. Pero nada, pues muy bien por vuestra intervención de todas y muchas gracias. Muchas gracias. Le agradeceros a todas el esfuerzo que habéis hecho por visibilizar a las mujeres en todos los aspectos. Es decir, porque las mujeres no solamente amamos la tierra y la cultivamos desde el Neolítico, sino que también hemos hecho y hacemos arte, tanto literatura como obras en las que se expone lo que sentimos, no solamente en las aldeas, sino también en las ciudades, pero rescatar la memoria histórica de esas mujeres que desde el Neolítico están creando vida a partir de la tierra y también de sus sueños por el amor y compartir su trabajo, que creo que somos maestras en eso. Es realmente estupendo, bueno, magnífico. La exposición da pie a todo ello, a que confluyamos todas nosotras para compartir. Y ese compartir es lo que queremos que se difunda, creo, pero por lo menos es mi experiencia, ¿no? Porque yo procedo de una aldea pequeña que se llama Las Cuevas, porque soy vieja, ¿sabéis? Pero Las Cuevas, que entonces me llega muy a fondo, igual que supongo que a Claudia, que conozco su tierra, San Isidro, al lado de Albacera, que antes era San Isidro de Albacera, pero que me llega muy dentro, ¿no? Y os doy las gracias. Muchas gracias. Bueno, sí, me ha encantado porque es un tema cuyos detalles yo no conocía y me habéis aclarado muchas cosas que me han alegrado muchísimo, porque esa relación entre cultura y agricultura, que es tan fundamental, bueno, no pueden estar disociadas, es algo que está desde el principio de los tiempos, como comentaban aquí. La agricultura posiblemente fue la primera forma de cultura que tuvo la humanidad. Lo que contabas tú, Claudia, bueno, y lo que contaba también, sobre todo, ¿cómo Amparo. se llamaba? Amparo. ¿La vicerrectora? Vale, Amparo, sí. La invitada. Amparo. Me ha sorprendido muy gratamente el que las mujeres rurales tratéis la tierra y la agricultura de una forma especial, de una forma específica, con más cariño y con más dedicación que los hombres. Vamos, me ha encantado saber eso, que no lo sabía. Y por otro lado, lo que contaba Marina me ha retrotraído también a las misiones pedagógicas, que fue una experiencia fantástica. Hace poco leía yo a Casona hablando de la experiencia del recorrido por unos 300 y pico pueblos que hicieron, donde hacían una labor doble, que era llevar cultura, digamos, ciudadana, por decirlo de alguna forma, a los pueblos, pero a la vez recoger y reelaborar esas canciones, esas danzas, esos poemas, todo esto, y reelaborarlos artísticamente. Entonces, bueno, que no olvidemos que siempre a veces parece que empezamos de cero, pero bueno, que no empezamos de cero, que caminamos
sobre hombros de grandes antecesoras y antecesores. Y gracias por vuestro proyecto fantástico. Bueno, pues muchas gracias a todas. Quería cerrar con una idea que me parece muy interesante y creo que es alguna idea que ha estado volando por algunos comentarios de las compañeras que me estaba apuntando por las diferentes intervenciones, un poco la puesta en valor en este tipo de actividades, ¿no? Y creo que es una cosa que es como que ahora se está intentando mucho, pero me he dado cuenta que a través del trabajo de las mujeres y de este asociacionismo se está consiguiendo, y creo que de manera natural. Es esta cuestión de la transversalidad, ¿no? Ahora estamos con esta cuestión y si os fijáis, aquí hay elementos de la educación, elementos del arte a través de literatura, poética, visuales y elementos científicos, ¿no? Que no vamos a quedarnos solo con las cuestiones de la agricultura y la tierra. Me parece muy interesante, tanto con Claudia como con Amparo, esta cuestión. Digitalizamos, no es la mejor expresión, pero se están reapropiando de esa tecnología que antes he comentado, que es desde un origen muy patriarcal, ¿no? Y muy masculina. Vemos como esas herramientas no son ni masculinas, no tienen ningún tipo de género, ¿no? Entonces, vemos como aquí esos tres elementos, que es la transversalidad, se pueden conjuntar de manera perfectamente. Y una cosa que has dicho tú me parece muy curioso, y has dicho, bueno, nosotras no somos artistas, pero es que la creatividad no es dominio del mundo del arte para nada. Creo que aquí lo que hay es mucha creatividad a través de estos tres elementos aquí representados, y esa creatividad puede estar desde esos procesos y ese cuidado de la tierra a todos los niveles, desde el apoyo y la creación artística, ¿no? Y desde esa educación, coeducación, a través de los diferentes proyectos de estas asociaciones. Y sin más, quiero agradecer a todas vosotras por estar aquí y, evidentemente, a mis compañeras por poder aprender tanto de ellas. Muchas gracias. Muchas gracias.